Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una figura que, bueno, divide opiniones como pocas en la historia de Puerto Rico. Pedro Albizu Campos. Uf, una figura complejísima. Totalmente. Tenemos sobre la mesa un montón de fuentes fascinantes, biografías, artículos, hasta transcripciones de videos, que intentan capturar a un personaje que parece hecho de contradicciones. Es que lo era. Héroe para unos, terrorista para otros, no hay punto medio con él. Justamente. Así que nuestra misión hoy es intentar entender quién fue este hombre. Vamos a ver tres ejes: su formación, la guerra, la espiral de violencia y represión y unas denuncias terribles que hizo al final de su vida. Y es que no se puede entender la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos en el siglo XX sin entender a Albizu. Su vida es como un reflejo, ¿no?, de ese poder colonial y la lucha en su contra. Gran paradoja. A ver, El tipo que se convertiría en el enemigo público número uno de Estados Unidos en la isla, se formó en la élite de la élite, la Escuela de Derecho de Harvard. sí, eso es increíble. Y no es que solo pasó por ahí, era un genio. Las fuentes dicen que estudió Derecho, Ingeniería Química, Filosofía, Ciencias Militares, y que hablaba como 7 idiomas. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo alguien que domina el sistema desde adentro decide que tiene que destruirlo? Es que ahí está la clave. Harvard fue un arma de doble filo para él. Por un lado, claro, le dio las herramientas intelectuales. Las armas del enemigo, por así decirlo. Exacto. Usó su conocimiento del derecho internacional para construir su argumento más fuerte, que la cesión de Puerto Rico a Estados Unidos en 1898 era ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque un año antes, en 1897, España ya le había dado a la isla una carta autonómica. O sea, Puerto Rico ya no era una simple posesión que España podía ceder. Era una jugada legal brillante. Estaba usando sus propias leyes en su contra. Totalmente. Pero, por otro lado, esa misma institución lo expuso al racismo más sistémico. Ahí es donde la cosa se pone personal. Claro, a pesar de ser el mejor estudiante, el valedictorian de su clase de Derecho, no le permitieron dar el discurso de graduación. ¿Por qué? Por prejuicios raciales. Su esposa Laura Meneses afirmaría que esa experiencia y la segregación que vivió en el ejército de Estados Unidos. Que lo asignaron a un regimiento de soldados negros, ¿cierto? Exacto. Todo eso alimentó su determinación de luchar por la independencia. Fue la herida personal que encendió la mecha política. O sea, el sistema le dio el conocimiento, pero también le dio la razón para odiarlo. Y además no estaba solo en Harvard, no. Sus conexiones fueron clave. Fundamental. Fue presidente del Club Cosmopolita, que era un hervidero de ideas anticoloniales. Ahí conoció a gente como Eamon de Valera de Irlanda o Subhas Chandra Bose de la India. Líderes independentistas. Estaba tejiendo una red global. Entendió que la lucha de Puerto Rico no era un caso aislado. Y el caso de Irlanda me marcó muchísimo. Leí un detalle fascinante, que ayudó a redactar la Constitución irlandesa. Así es. Y estudió a fondo el alzamiento de Pascua de 1916. Vio cómo una derrota militar podía ser una victoria moral gigantesca. Una especie de sacrificio que inspira. Esa idea se le quedó grabada. Y la usaría décadas después en Puerto Rico. Su formación lo hizo un enemigo formidable, pero la discriminación lo hizo un enemigo implacable. Y bueno, esa lucha eventualmente pasa de las aulas y los tribunales a la calle. Y se vuelve sangrienta. Tenemos que hablar de la masacre de Ponce. 1937. Ese es un punto de no retorno. Ahí el conflicto se vuelve físico, brutal. ¿Cuál era el contexto? Una marcha pacífica. Era Domingo de Ramos, y el Partido Nacionalista quería protestar porque Albizu estaba preso. Tenían permiso del alcalde, todo en regla. Pero algo salió mal. Muy mal. A último momento, el gobernador estadounidense, Blanton Winship, revoca el permiso. La policía, que ya estaba allí súper armada, rodea a los manifestantes. Que según las fuentes, estaban desarmados. Había cadetes, enfermeras. Exacto. Cuando la marcha intenta empezar, abren fuego. Las fuentes describen una carnicería. Dispararon por 15, 30 minutos, sin parar. Y los detalles son espeluznantes. No solo los manifestantes. Le dispararon a gente que volvía de misa, a transeúntes. Claro. El saldo fue de hasta 21 muertos, incluyendo una niña, y más de 200 heridos. Muchas víctimas con disparos por la espalda, mientras huían.
Eso no es controlar una protesta. Eso es una ejecución. Y luego vino el encubrimiento. La versión oficial fue que los nacionalistas atacaron primero, pero las investigaciones demostraron que la policía alteró la escena, plantaron armas. Un mensaje de terror, básicamente. No se atrevan. Exacto. Y si la violencia física no era suficiente, después vino la legal, la ley de la mordaza. La Ley 53 de 1948. El apodo lo dice todo. Es que era algo orwelliano. Era ilegal decir una palabra, cantar una canción, incluso tener una bandera de Puerto Rico en tu casa si se consideraba que promovía la independencia. Espera, ¿tener una bandera en la privacidad de tu casa? Podía costarte 10 años de prisión. Era una asfixia política total. Y aquí volvemos a la lógica de Albizu, ¿no? Claro, si te cierran todas las puertas pacíficas. ¿Qué opción te queda? El gobierno con esa ley prácticamente los empujó a la insurrección armada de 1950, El grito de Jayuya. que fue sofocado militarmente, con bombardeos aéreos sobre Utuado. Una escalada terrible. Ok, espera, porque aquí es donde esto se pone realmente oscuro. Hay una denuncia que Albizu hizo mucho antes de todo esto, en 1932, que parece de película de terror, sobre un tal doctor Cornelius P. Rhodes. Uf, la historia de la carta de Rhodes es demencial. Él era un patólogo del Instituto Rockefeller trabajando en Puerto Rico. Y Albizu hace pública una carta que Rhodes le escribió a un colega. El contenido es, voy a citar de las traducciones que tenemos, Rhodes decía que los puertorriqueños eran la raza más sucia, vaga y degenerada, y que la isla no necesitaba salud pública, sino un gran oleaje que exterminara a la población. Pero no se queda ahí. Es lo que confiesa después, lo que es. Sí. Se jacta de haber asesinado a 8 pacientes puertorriqueños y de haberles inyectado células de cáncer a otros. Es una confesión de asesinato en serie, escrita. Y la defensa de Rhodes fue que era una broma macabra. ¿Qué clase de broma es esa? Claro. Para Albizu, esto era la prueba de una mentalidad genocida detrás del proyecto colonial. La investigación oficial, por supuesto, fue vista como un encubrimiento total. No exhumaron cuerpos, no hicieron nada. Pero lo increíble es lo que pasa con Rhodes después de esto. Exacto. Décadas más tarde, este mismo doctor se convierte en una figura importante en la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos. ¿Y en qué trabajaba? Experimentos con radiación. Y ahí es donde todo conecta con la experiencia personal de Albizu en la cárcel. Totalmente. Porque Albizu pasó sus últimos años denunciando que lo estaban torturando con radiación. Las autoridades decían que estaba loco. Lo apodaron el rey de las toallas. Sí, porque se envolvía en toallas húmedas para calmar el dolor, las quemaduras que decía sentir. Lo usaron para ridiculizarlo. Pero las lesiones eran visibles, ¿no? Sí, tenía quemaduras, hinchazón. Y un radiólogo cubano, el doctor Orlando Daumy, logró examinarlo y lo confirmó. Sus lesiones eran consistentes con quemaduras por radiación. Pero la pieza final, la que lo cambia todo, llega mucho después de su muerte. En los años 90, el propio gobierno de Estados Unidos desclasifica documentos y admite que realizó miles de experimentos con radiación en ciudadanos sin su consentimiento durante ese periodo. ¿Y quiénes eran los sujetos de prueba? Prisioneros, entre otros. De repente, las denuncias de Albizu ya no suenan a delirios de un viejo encerrado. Pasan a ser una posibilidad escalofriantemente real. ¡Exacto! La pregunta cambia. Ya no es si estaba loco, sino si fue una de las víctimas no reconocidas de esos experimentos. Y esa es una pregunta mucho más oscura. Al final, cuando unes todas las piezas, la figura que emerge es de una complejidad increíble. Un producto de Harvard que usó esa educación para desmantelar la narrativa colonial. Un católico devoto que defendió la lucha armada. Son contradicciones que parecen ser un espejo de la propia contradicción de ser una colonia, ¿no? Por eso su legado sigue tan vivo y tan disputado. Para muchos es el maestro, un mártir. Para otros, un radical peligroso. Pero su historia te obliga a confrontar los capítulos más oscuros de la política estadounidense en Puerto Rico. Y para cerrar, hay un dato en las fuentes que me dejó pensando. Albizu Campos y Luis Muñoz Marín, quien fue el primer gobernador electo de Puerto Rico. El arquitecto del Estado Libre Asociado. Ellos empezaron juntos. Eran amigos, aliados políticos en su juventud, buscando un futuro para la isla. Y sus caminos se bifurcaron de una forma
radical. Hasta terminar en polos opuestos. Uno como el enemigo del Estado, encarcelado, y el otro como el rostro del poder, un poder que como gobernador supervisó el encarcelamiento final y el padecimiento de su antiguo amigo. Es la tragedia final de esta historia, ¿no? Dos visiones para un mismo país que se volvieron irreconciliables. Y la pregunta que me queda flotando es, ¿cómo dos figuras que parten de un objetivo similar para su patria terminan en extremos tan antagónicos? ¿Qué nos dice eso sobre las presiones, las elecciones y los sacrificios que impone una relación colonial?